Vamos con el capítulo dedicado al combate, a las luchas y amenazas. El sistema de combate en Cyberpunk básicamente se determina muy parecido a las tiradas de acción, pero tiene ciertas particularidades que vamos a ver a continuación. Como en todo lo que tiene que ver con el juego, el combate también está muy enfocado a lo que es la narración, por lo que aunque se tiren ciertos dados para ver si se superan las acciones, al final lo importante es la narración que se haga de la acción. Los combates van a tener una estructura cíclica y cada uno de estos ciclos se va a llamar asalto. En cada uno de estos asaltos, cada personaje involucrado en el combate va a tener un turno en el que va a tener la oportunidad de ser el protagonista. Los turnos van a abarcar una cantidad indeterminada de tiempo en función de lo que consista la acción. Independientemente de lo que dure la acción, todo tiene cabida en el turno del personaje, aunque esto no significa que el resto de personajes involucrados en el combate se van a cruzar de brazos para mirar lo que haces. No. Lo que pasa es que se entiende que la reacción de todos estos personajes y la presión que puedas tener por hacer la acción determinada durante ese turno de combate va a estar ya introducido en lo que es la narración del resultado de la tirada. Aunque el director de juego siempre va a poder considerar que una acción deba realizarse a lo largo de varios turnos por su complejidad o porque inicialmente no ha tenido éxito o por cualquier otra circunstancia. El combate va a comenzar con el inicio del primer asalto. Al principio de cada asalto, todos los personajes involucrados van a realizar una tirada de combate. La tirada, como en la tirada de acción, consiste en tirar 2 dados de 6 y esos resultados se van a utilizar para computar superación o no de distintos parámetros del combate. Por lo que es muy importante que esta tirada no se cambie y que se tenga en cuenta para todo lo que resta de asalto. Por ejemplo, uno de los usos de esta tirada de combate va a ser para determinar la iniciativa y el orden de turnos. Al comienzo de cada asalto se va a tomar el valor de iniciativa del personaje, que es el valor de dinamismo más el bono de categoría, y se le va a sumar el resultado de la tirada de combate. Puede haber circunstancias y reglas especiales como los puntos de épica que modifiquen el resultado de la iniciativa. Estos resultados totales van a determinar el orden del combate, comenzando por el personaje que tenga la iniciativa más alta y siguiendo los demás en orden descendente. Fuera de combate también vamos a poder echar mano de esta iniciativa cuando haya situaciones en las que varios personajes quieran actuar al mismo tiempo. Al principio del turno, en orden de iniciativa, una vez que ya hemos establecido la iniciativa, le toca a tu personaje. Lo primero que tienes que hacer es anunciar en qué va a consistir tu acción. Y entonces se elegirá la mecánica que mejor se ajuste para representarla. Puede ser un ataque, una acción alternativa, usar un efecto especial o un efecto épico, etc. Siempre que la acción de un personaje consista en tratar de atacar, asaltar, impactar en general a otro mediante una agresión directa o equivalente, se considera que está atacando. El ataque se realiza como una acción normal. Se suman los valores numéricos de un atributo y de un dominio del personaje a los resultados de los dados de tirada del combate. Normalmente el atributo y el dominio que se van a usar van a ser el dinamismo y el dominio de batalla. El dinamismo porque se considera que el combate es una combinación de agilidad y destreza y artes marciales. De todos modos, en la ficha de los personajes existe un parámetro de combate llamado ataque, en lo que estos atributos y dominios ya están sumados. Después hay que comparar el resultado total del ataque con el de la defensa que tenga el objetivo al que se quiere atacar. La defensa se va a calcular sumando los valores de un atributo y un dominio que resulten adecuados, a los que se les va a añadir 7.
En la ficha, igualmente, también hay un parámetro de combate llamado defensa, en lo que esto ya está sumado. Por último, si el ataque iguala o supera la defensa del objetivo, se considera que tiene éxito, y si es inferior, pues falla. Además, hay que tener en cuenta que existen ciertas circunstancias que pueden modificar el resultado tanto del ataque como de la defensa, como gastar puntos de épica o tener determinados efectos especiales. Bien, esto es la mecánica del combate más principal, de los ataques y las defensas. Luego veremos los impactos y los daños, pero lo más importante en Sipan es la narración. Es importante determinar que el ataque es un elemento ampliamente interpretable, que va a representar de forma abstracta y genérica cualquier tipo de formas de ataque que se dan en los shonen. O sea, cuantas más locuras y barrabasadas entren en la narración, mejor. Impacto y daño. Como hemos dicho, una vez que el ataque tiene éxito, se va a comparar si es el resultado de la tirada de ataque es superior o igual a la defensa del objetivo, y entonces se va a determinar el impacto. Que representa cómo de contundente o perjudicial ha sido el ataque. Después del impacto o a través de este impacto vamos a ver la cantidad de daño que el ataque puede llegar a causar. Para calcular el impacto se van a sumar los valores de un atributo y de un dominio a los resultados de los dados de la tirada de combate, y se utiliza el resultado total para determinar la cantidad de dados que va a tener la tirada de daño. Una vez determinada el número de dados, se realiza un lanzamiento con los dados que sean necesarios. Se suma el resultado total y este sería el daño que va a producir el ataque del personaje. Hay una tabla para ver la cantidad de dados que hay que tirar según el resultado del impacto en la página 115. Para determinar el impacto hay muchas combinaciones posibles entre atributos y dominios que se pueden utilizar, y no tienen por qué ser los mismos que se hayan utilizado para computar el ataque. Por ejemplo, un ataque puede utilizar el dinamismo y el dominio de batalla, pero el impacto, como está atacando con un martillo inmenso el personaje, pues podría ser la fuerza y el dominio de batalla. Y así hay miles de combinaciones. Puedes utilizar dinamismo y dominio demoníaco, y el impacto, voluntad y dominio demoníaco. Hay muchísimas posibles combinaciones. Eso sí, existe un límite al daño que el personaje puede efectuar con sus ataques en circunstancias normales, y ese daño máximo va a ser igual a la suma de los valores numéricos del atributo y el dominio que utilice para calcular su impacto más su nivel de poder. Vale, imaginemos que tenemos un personaje de nivel 1 y que va a utilizar su fuerza 4 y su dominio de batalla 6 para computar el impacto. Al sumar los tres elementos, pues va a resultar que puede producir hasta 11 puntos de daño con sus ataques en circunstancias normales. Entonces, si tiráramos 3 dados de 6 caras para determinar el daño, obteniendo un total de 13, aunque hemos logrado alcanzar 13 con la tirada, el máximo va a ser 11, porque es lo que nos permite nuestro daño máximo. Las tiradas de daños pueden tener resultados muy variados, pero siempre hay que interpretarlos y narrarlos. También hay una tabla para determinar cómo es el daño, porque, por ejemplo, si hacemos un daño sobre 5, pues es una cantidad de daño baja sobre 10, una cantidad de daño media sobre 15, una cantidad de daño alta sobre 20 es un daño enorme, sobre 25 es devastador el daño, y sobre 30 pues es un daño catastrófico. Esta tabla es orientativa de todas formas. Cualquier tipo de ataque puede provocar cualquier cantidad de daño bajo circunstancias adecuadas, existiendo circunstancias que pueden modificar el resultado para calcular el impacto y el daño, como tener determinados efectos especiales o gastar puntos de épica. Muy bien, una vez que tenemos determinado el daño que hacemos,
hay que restarle a ese daño la resistencia del personaje sobre el que ha tenido efecto. El daño no tiene por qué ser físico, puede ser psíquico o psicológico, por lo que las altas actitudes cerebrales de ciertos personajes van a poder neutralizar también parte del daño de ataque psicológico. Una vez se resta el daño producido, una vez que se resta al daño producido el valor de resistencia, el resto de puntos de daño serán acumulados por el personaje. Más adelante vamos a ver que cuanto más daño acumulado por un personaje, menos capacidad va teniendo para seguir actuando. Los parámetros de combate que aparecen en las fichas son una serie de sumas predeterminadas de los atributos y dominios que se utilizan con más frecuencia, como ya hemos visto algunos ejemplos. Pero, como en realidad todos los atributos y los dominios se pueden utilizar, hay que tener en cuenta que estas cifras deben variarse si el personaje cambia su forma de combatir. Bueno, ya sé que estoy siendo un poco pesado con esto, pero si pan, lo importante es la narración, de nuevo. Chupito. Como las acciones en el combate no van a abarcar un periodo de tiempo determinado y lo realmente importante es que se ajusten al resultado que se hayan producido en las reglas, la narración de los resultados deben contener todos los adornos, diálogos, reverses y perifolios que se os ocurran. Bien, pues un asalto es todo esto que acabamos de ver. Del ataque, defensa, impacto, daño, resistencia y acumulación de daño. Una vez que termina el turno de un personaje, va el siguiente. Y cuando todos los combatientes han hecho este turno, se acaba el asalto. Si el combate continúa, se repiten otra vez todos, iniciándose un nuevo asalto. Y se realizarán tantos asaltos como sean necesarios hasta que el combate finalice. Pero en un combate no todo es atacar o defenderse. Hay otras posibles acciones alternativas que se pueden dar en una situación de combate. Y tendrán reglas especiales. Lo más importante siempre va a ser el tratamiento narrativo. Y para garantizarlo, la clave es determinar al inicio de cada turno qué va a hacer el personaje. Y después elegir entre todos qué regla o mecánica se va a ajustar mejor a la representación de esa acción. Así que tenemos acciones normales en combate. Es posible que cuando llegue el turno a un personaje, éste decida que no va a actuar contra otro. Es decir, que no va a realizar un ataque, sino cualquier otro tipo de acción normal que resulte necesaria, como acceder a un arma o analizar el ambiente. En estas circunstancias, el personaje va a utilizar su tirada de combate como si fuera una tirada normal, utilizando los resultados de los dados en su acción una vez llegue su turno. La dificultad de la acción se determinará por el director de juego. Acciones preparadas. Un personaje puede, en mitad de un combate, invertir tiempo o esfuerzo con tal de tener una acción más eficaz en el próximo turno. A discreción del director de juego y de la coherencia de la situación, un personaje va a poder invertir la acción de su turno para poder aplicar un efecto épico a la acción de su siguiente turno, como si gastase un punto de épica. Ataque no letal. En ciertas circunstancias habrá situaciones en las que un personaje quiera atacar de forma no letal a otro, no quiere matarlo. Para ello va a aplicar un penalizador de -2 a su ataque, a su impacto y a su daño máximo. A cambio, se asegura que en el plano narrativo los ataques del personaje no serán mortales. Además, el jugador va a poder elegir aplicar una cantidad de daño menor a la resultante en la tirada del daño. Hay que recordar que hay efectos épicos como el pacifista, efectos especiales como el pacifista que van a evitar este penalizador. Ataque apuntado. Los ataques
pueden ir dirigidos a ciertos puntos clave de un cuerpo para causar más daño. Cuando un personaje realiza un ataque, va a poder establecer un penalizador para él mismo. Por cada -1 que aplica el resultado de su ataque, puede aplicar un +1 al impacto o al daño máximo correspondientes a ese ataque. Ataque simultáneo y combinado. Es posible que varios combatientes obtengan un mismo resultado en sus iniciativas. Si es así, los personajes van a compartir el turno, es decir, que su acción en el combate se van a desarrollar al mismo tiempo. Y hay dos posibilidades para tratar esta situación, que depende de si los personajes son aliados o no. Un ataque simultáneo. Es lo que sucede si los personajes que empatan en la tirada de iniciativa son enemigos o están enfrentados. Si actúan contra terceros personajes, pues ya está. Se realizan como ataques normales que suceden al mismo tiempo. Pero si se atacan mutuamente, al mismo tiempo ambos computarán ataque, defensa, impacto y aplicarán el daño correspondiente a la vez. La otra posibilidad es que ambos personajes que comparten la iniciativa sean aliados. En ese caso, van a poder atacar en equipo a su enemigo produciendo un ataque combinado. Estos personajes van a realizar su ataque como una acción de equipo. Es decir, se va a computar el ataque, el impacto y el daño máximo con los mayores resultados totales que se tengan entre los personajes involucrados. Ambos van a realizar sus tiradas sus tiradas de forma independiente, o van a calcular, mejor dicho, sus resultados de forma independiente, porque la tirada ya se ha hecho previamente en la tirada de ataque, y se va a elegir el resultado más alto. Igual que hacíamos en la acción en equipo, se va a obtener un bono de +1 por cada personaje que participe en el ataque combinado, que se va a repartir como se quiera para aumentar el ataque, el impacto o el daño máximo del ataque combinado. Por último, el ataque combinado se le van a poder aplicar los efectos especiales de todos los personajes involucrados, siempre y cuando tenga sentido en la situación. ¿Cómo afectan los críticos, las pifias y los puntos épicos, los efectos épicos a los combates? Si se gasta puntos de épica para mejorar las tiradas, recibir bonos, introducir elementos narrativos y demás efectos épicos, esto obviamente va a modificar estas reglas que hemos visto. Así que vamos a tener que seguir estas consideraciones para introducir los efectos épicos en un combate, ya sea porque provenga de gastar un punto épico o de un crítico o una pifia. El gasto de puntos épicos se realiza de forma adicional a la acción. Un personaje va a poder realizar la acción, consista en realizar un ataque o cualquier otra cosa, y además introducir los efectos épicos que se consideren oportunos. No hay que elegir entre una cosa u otra. Cuando se aplica el efecto mejorar o empeorar una tirada, esa modificación solo puede afectar a uno de los elementos del combate: iniciativa, ataque, defensa, impacto o daño máximo. Aunque se podrían introducir varios efectos épicos para poder afectar a más de uno de estos elementos. Cuando se aplica el efecto obtener un modificador temporal, el director del juego tiene que determinar si el bono o penalizador es general. Si el bono o penalizador solo se aplica a un parámetro de combate concreto, por ejemplo al ataque o a la iniciativa, a un parámetro de combate concreto, es decir, al ataque o a la defensa o lo que sea, o si el bono o penalizador tiene que repartirse entre los mismos, como sucede por ejemplo con el bono que se obtiene por realizar un ataque combinado. Por regla general, el bono tendrá que repartirse entre los parámetros de combate. Cuando se aplica el efecto introducir un elemento narrativo, hay que procurar que tenga sentido y se relacione con la acción de combate del personaje al que afecta. Las reglas de combate que hemos visto hasta ahora suponen que el objetivo de un ataque se defiende del mismo, pero puede haber situaciones en las que un personaje esté desprevenido ante un ataque. Cuando esto suceda, el personaje va a obtener un penalizador de -3 a su defensa y a su iniciativa. Asimismo, un personaje puede estar indefenso
y quedarse sin ser capaz de defenderse, en general de forma adecuada. Otra situación en la que un personaje puede no estar en condiciones de defenderse es porque está indefenso. Normalmente por quedarse KO o estar inmovilizado o cosas así. En este caso, su defensa es igual a su valor, al valor de su atributo y su dominio más adecuado, pero no se suma el +7 correspondiente. Ni se suma, salvo que el director de juego lo considere adecuado, otros bonos. Por regla general, también o tampoco debería poder realizar acciones, por lo menos de forma normal. También tenemos el ataque y la defensa total. Estas reglas se producen cuando el personaje realiza una serie de acciones para aumentar sus posibilidades de atacar certeramente a un oponente, más difícil de golpear de lo normal, o de poder evitar el embate de un enemigo cuya capacidad ofensiva suponga un auténtico desafío. Cuando utilizamos estas acciones alternativas, el personaje va a invertir la acción de su turno en esforzarse para atacar o defenderse de la forma más eficiente posible. Cuando hay un ataque total, se obtiene un bono a repartir entre el ataque y la iniciativa del siguiente asalto. El bono obtenido va a ser igual a la mitad redondeada hacia arriba del valor de dominio que se utilice para atacar. Por el contrario, en la defensa total, se va a obtener hasta el próximo turno un bono a la defensa. El bono que se obtenga va a ser igual a la mitad redondeando hacia arriba del valor del dominio que se utilice para computar la defensa. Estas mecánicas, como ataque total, defensa total o acción preparada, tienen la utilidad de que sirven para dar provecho a asaltos en los que la tirada de combate tenga un resultado insatisfactorio o muy bajo. Otra opción que tenemos en un combate es proteger a un aliado. Puede darse situaciones en las que queramos a toda costa proteger a alguien o veamos que alguien está especialmente indefenso y sea nuestro aliado. En ese caso, el personaje va a poder invertir la acción de su turno para realizar una acción de interponerse en el ataque que se realice en un turno posterior y que se dirija a otro personaje, a discreción del director de juego y siempre que la situación lo permita y tenga sentido dentro de las circunstancias. El personaje que protege a un aliado va a obtener un penalizador de -3 a su defensa y se convertirá en el nuevo blanco del ataque, de modo que si el ataque del enemigo supera su defensa, recibirá el impacto y el daño del mismo. Si su defensa aún así es superior al ataque, se considera que impide, intercepta o bloquea el ataque sin problemas. Ahora, ¿qué pasa? Si pensamos un poquito, aquí nos vamos a encontrar con la situación de que para poder interponerte en un ataque vas a tener que superar la iniciativa del oponente. Bueno, pues en estos casos, para evitar estos casos perjudiciales, el director de juego va a poder permitir al jugador gastarse un punto de épica en mejorar la iniciativa, aunque sea de forma súbita, o que se puedan utilizar otros efectos épicos diversos. Otra posibilidad que se presenta a un personaje, por el motivo que le parezca, es no hacer nada en medio de un combate. Simplemente se va a quedarse viendo y como muchísimo estar pendiente de reaccionar por si alguien le ataca. A efectos de regla va a perder la acción de su turno y se va a obtener un bono de +1 a su defensa hasta el siguiente asalto y a su iniciativa del siguiente asalto. Lo más normal en combate, sin embargo, es que cada jugador vaya determinando en qué va a consistir la acción de su personaje conforme llegue su turno, teniendo en cuenta todo lo que haya podido ocurrir en turnos anteriores. Más allá de eso, en un combate, un personaje va a poder actuar después en el orden de turnos de forma deliberada, dejando que otros personajes actúen antes, y así poder actuar conforme a los actos que realicen. Este personaje podrá tener su turno cuando se desee. Aunque un personaje tenga su turno en otro orden,
el orden de iniciativa sigue siendo el mismo, por lo que esta mecánica no hace que un personaje pueda participar en un ataque combinado, por lo menos no sin gastar puntos de épica. Otra forma de gastar los puntos de épica en un combate es para que la acción que realice el personaje pueda abarcar más de uno de los nombrados efectos propios de los ataques o las diversas acciones alternativas, siempre a discreción del director de juego y de la coherencia de la narración. Por ejemplo, un personaje que está siendo atacado por un oponente que tiene una misteriosa técnica. El personaje en su turno opta por ser precavido y empieza a tratar de analizar y escudriñar la técnica del oponente mientras mantiene las distancias. El jugador y el director de juego interpretan que el personaje puede estar realizando al mismo tiempo una acción normal, que es el hecho de analizar al oponente para superar su técnica, y una defensa total, ya que está guardando las distancias. Este doble efecto es algo muy ventajoso y conveniente para el personaje, por lo que el jugador debe gastar un punto de épica para ello. La exposición a una amenaza. En Sea-Punk, luchar contra los enemigos no es el único obstáculo. El mundo de Sea-Punk es un mundo salvaje, impetuoso, con mares embravecidos e islas que están repletas de peligro. Puede haber tormentas, corrientes marinas y extraños y brutales fenómenos paradójicos. E islas que no tienen por qué ser un entorno paradisíaco. Así que siempre que el ambiente, el mundo en el que están los personajes sea peligroso y dañino, el director de juego puede tratarlo como una amenaza y recurrir a la tabla que aparece en la página 127. Esta mecánica se va a utilizar para situaciones de extremo peligro en las que los personajes van a sufrir sí o sí, y serán sus capacidades las que determinan hasta qué nivel de sufrimiento van a soportar. Lo primero que hay que decidir es si la amenaza es física o mental, y elegir la dificultad de la amenaza. Una vez establecido esto, el personaje va a tener que superarla con una tirada, que se realiza con sus atributos y su dominio que resulten adecuados para la situación. Después, el director de juego va a realizar una tirada de daño para determinar el daño físico o mental que la amenaza va a producir en los personajes, y se va a restar la resistencia física o mental de los personajes. El resto de daño es acumulado por los mismos. Si el personaje supera la tirada, se va a reducir a la mitad, redondeada hacia abajo, los puntos de daño físico o mental que fuese a acumular a causa de la amenaza. Si la situación es propicia a discreción del director de juego, el personaje va a poder evitar todo el daño de la amenaza o incluso no sufrir la misma, quizás a cambio de un punto de épica si fuese demasiado conveniente. Y en ciertas ocasiones el personaje puede tener requisitos o circunstancias que justifican una reducción o aumento en el nivel de la amenaza. También hay circunstancias en las que la amenaza puede ser tanto física como psicológica, en cuyo caso el director de juego va a repartir a su criterio el daño que sufra el personaje. El daño producido por una amenaza se va a tratar como el que provocaría un ataque normal. Esto supone que, por ejemplo, en casos específicos, se pueda aplicar a la amenaza algún efecto especial que tenga sentido para la situación. En la mayoría de los casos, la amenaza va a provenir del mundo. Pero, a veces, un personaje podría gastar un punto de épica para producir una amenaza física o psicológica. La cantidad de afectados por la amenaza o el área que abarque será determinada por el director de juego. La dificultad de una amenaza provocada por un personaje va a ser el resultado de sumar el nivel de poder, el bono de categoría y los valores del atributo y del dominio que resulten más adecuados del personaje que produzca la amenaza. Por ejemplo, un personaje de nivel 3 activa un explosivo en una montaña nevada y provoca una avalancha. Como es un elemento que seguramente tenga mucho peso en la aventura, el director de juego le exige que gaste un punto de épica para ello, y se produce una amenaza física media de dificultad 15, ya que ese es el resultado de la suma de nivel 3, el bono de categoría 2, la suerte 5 y el dominio de técnica 5, experto en explosivos, que tenía el personaje. Salud y curación. El personaje dispone de dos parámetros relacionados con la salud, que es la salud física y la salud mental. La salud física
es igual al valor de fuerza del personaje multiplicado por 4 más el valor de su voluntad multiplicado por 2. La salud mental es igual al valor de inteligencia multiplicado por 4 más el valor de voluntad multiplicado por 2. A medida que el personaje va sufriendo ataques, va acumulando daño y su estado de salud va empeorando. Cuanto más daño acumulado, menos capacidad de reacción va a tener. En función del daño, podrá encontrarse en diversos estados, siendo los principales el estado normal, el estado grave y el estado catastrófico. Bueno, y aparte está el estado de derrota, que se va a ver más adelante, pero que adelanto que es mejor que no estéis en estado de derrota. Entre el estado normal, el personaje ha acumulado una cantidad de daño que no supera la mitad de su valor de salud. En un estado físico normal, pues se considera que el personaje no tiene dolencias graves que le vayan a perjudicar o que sean difíciles de tratar, y en un estado mental normal se considera que el personaje mantiene su conciencia y su psique intacta sin perturbaciones duraderas. Estado grave. Un personaje entra en estado grave cuando ha acumulado una cantidad de daño mayor a la mitad de su valor de salud. En este caso, el personaje va a obtener un penalizador general de -3 a toda la acción que realice. Un estado físico grave es cuando un personaje ha sufrido algún tipo de afección importante que va a interferir en su capacidad de actuación. Y un estado mental grave es cuando un personaje sufre una clara alteración en su psique que afectará de forma negativa a sus actos. Estado catastrófico. El personaje acumula una cantidad de daño que supera su valor de salud, entonces obtiene un penalizador general de -6 a toda acción que realice. En un estado físico catastrófico, el personaje se encuentra en una condición extrema, crítica o muy grave, inhabilitante y mortal en potencia. Mientras que en un estado mental catastrófico se considera que el personaje está en un estado total de shock, terror, estrés o menoscabo de su conciencia. Los penalizadores se aplican de forma general a todas las tiradas y se pueden acumular entre sí. Y hay que tener en cuenta que los penalizadores por salud no afectan a elementos fijos de la ficha del personaje, como la defensa, la salud física o mental, su daño máximo, etc. Daño global. Si en cualquier momento un personaje acumula en una única acción o turno una cantidad de daño físico igual al doble de su valor de fuerza o una cantidad de daño mental igual al doble de su valor de inteligencia, se considera que el personaje ha sufrido un daño global. Cuando esto ocurre, para poder soportar esta cantidad de daños y poder continuar en pie, el personaje tendrá que realizar una tirada de dificultad 20 utilizando un atributo y un dominio que resulten adecuados y contando con los bonos y penalizadores de todo tipo que recaigan sobre él. Si estamos en un combate, esta tirada se realiza aparte de la tirada de combate. Esos dados no se tienen en cuenta. Y si no se supera esa tirada, cae automáticamente quedando en estado de derrota. O sea, al sufrir un daño global, el daño acumulado fuese igual al triple de valor de fuerza o de inteligencia, la tirada será de dificultad 25. Si el daño acumulado fuese igual al cuádruple, la tirada tendrá una dificultad 30 y así sucesivamente. ¿Qué es el estado de derrota? El estado de derrota es, como hemos visto, que el personaje entre en estado catastrófico no significa que automáticamente cae, sino que tiene una pequeña posibilidad de seguir luchando. Un personaje en este estado va a poder seguir actuando, pero al principio de cada asalto deberá realizar una tirada de dificultad 15 utilizando un atributo y un dominio que resulten adecuados y contando con los bonos y penalizadores de todo tipo que recaigan sobre él. Y esta tirada se va a realizar antes de la tirada de combate. Si el personaje superara la tirada, podrá seguir actuando, pero tendrá que repetir esta tirada cada asalto, aumentando en 1 la dificultad en cada uno de ellos. Si el personaje no logra superar alguna de estas tiradas o el combate termina, este cae derrotado automáticamente, quedando en estado de derrota. Un personaje en estado de derrota, por regla general, quedará inconsciente, aunque dependiendo de la historia y del dramatismo que le queramos introducir a discreción del director de juego, podremos hacer que quede en un estado crítico en el que no pueda moverse ni actuar de modo alguno, pero sí que esté consciente. En términos de reglas, un personaje en estado de derrota se considera indefenso.
Si un personaje recibe daños estando en un estado catastrófico, puede sufrir algún tipo de secuela, tanto permanente como temporal y física o mental, a discreción del director de juego. Más allá de eso, que un personaje entre en estado catastrófico puede seguir actuando, pero no significa que vaya a poder hacerlo durante mucho tiempo. Si el personaje en estado catastrófico acumula una cantidad de daño igual a la suma de su valor de fuerza y su valor de voluntad más allá de su valor de salud física, o igual a su inteligencia más voluntad más allá de su valor de salud mental, este cae derrotado automáticamente quedando en estado de derrota. Un personaje que entre en estado de derrota de esta forma puede morir a discreción del director de juego. ¿Cómo recuperamos salud? Por lo general, descansando y curando nuestras heridas. Dependiendo del estado, puede que incluso necesiten un tratamiento profesional. Para que un personaje se recupere, habrá que realizar una tirada de recuperación o varias, según el caso. Y el funcionamiento de las tiradas de recuperación varía según el estado en el que se encuentre. Y si hemos acumulado tanto daño físico como mental, habrá que hacer tiradas independientes para cada uno de estos tipos de daño. Si nos estamos recuperando de un estado normal, pues el personaje va a eliminar todo el daño acumulado tras descansar unas 8 horas o equivalente. Si estamos en estado grave, el personaje va a poder eliminar a lo largo de una semana tanto daño físico acumulado como su fuerza o tanto daño mental acumulado como su voluntad, siempre y cuando reciba alguna clase de tratamiento profesional que se entenderá exitoso siempre y cuando se supere una tirada de recuperación de dificultad 20, que por lo general deberá ser superada por otro personaje que pueda encargarse de llevar a cabo dicho tratamiento profesional. Por ejemplo, un personaje con fuerza 7 va a eliminar un punto de daño acumulado cada día. Un personaje con fuerza 3 podrá eliminar un punto cada 2 días. La gente no sana de la noche a la mañana, obviamente. Cuando cuando transcurra una semana, se van a poder realizar más tiradas de forma semanal hasta que el personaje alcance el estado normal, y a partir de ahí proceda a eliminar el resto de daño. Si se falla al realizar una tirada de recuperación, el personaje acumulará un D6 puntos de daño adicionales de golpe o a lo largo de la semana a discreción del director de juego. Si el personaje no recibe ningún tratamiento adecuado para sanarse, acumulará un D6 puntos de daño adicionales cada semana. El personaje puede eliminar a lo largo de una semana tanto daño físico acumulado como su fuerza o tanto daño mental acumulado como su voluntad, siempre y cuando reciba alguna clase de tratamiento profesional que se entenderá exitoso siempre y cuando se supere una tirada de recuperación de dificultad 25 por parte de otro personaje que pueda realizarla estando en estado catastrófico. Al transcurrir cada semana, se podrá realizar más tiradas de forma semanal hasta que el personaje alcance el estado grave. Si se falla al realizar una tirada de recuperación, el personaje va a acumular un daño de 6 de puntos de daño adicionales de golpe o a lo largo de la semana a discreción del director de juego. Si el personaje no recibiera ningún tratamiento adecuado para sanarse, acumulará un dado de 6 puntos de daño adicionales cada 2 días. Es posible acelerar el tratamiento si la aventura es tan frenética que lo exige. No hay tiempo para tratamiento porque la acción llama a todas horas. Y hay ciertos efectos especiales como recuperación asombrosa o recuperación rápida. Estos efectos se van a poder obtener incluso de forma súbita con el efecto épico variar efectos especiales, si el tratamiento ha ido especialmente o bien obteniendo un crítico en la tirada de recuperación o gastando puntos de épica, o si la situación requiere que el personaje tenga que recuperarse con mucha rapidez. Todo ello con el consentimiento del director de juego. De la misma forma, el tratamiento médico puede complicarse debido a determinadas secuelas concretas que se puedan llegar a dar. En mitad del combate también se puede invertir la acción del turno en realizar una tirada de recuperación. Si esta tirada tiene éxito, el personaje atendido no va a comenzar a eliminar el daño acumulado, ya que el daño acumulado se elimina a lo largo de una semana, pero va a tener alguna ventaja, como el éxito, como que entre en juego efectos especiales como recuperación asombrosa. También, como el personaje ha sido tratado, no va a correr el riesgo de acumular más daño por falta de tratamiento. Por último,
Esta tirada también permitiría estabilizar un personaje que se encuentre en estado de derrota para que pueda seguir actuando de forma momentánea, aunque sea para que pueda retirarse por sí solo.